Hola chicos, buenos días. Bueno, este video que les estoy grabando tiene que ver con el tema de los mitos. Tema que ya les expliqué en las clases virtuales, pero no obstante, como no han podido estar todos presentes en esas clases, yo lo que quisiera es unificar los criterios y para que todos tengan la misma información, la misma explicación el mismo material para luego poder desarrollar los trabajos prácticos. Les expliqué que el mito es una forma de pensamiento que nació muy primitivamente, y cuando digo muy primitivamente estamos hablando de 800 años, 1000 años antes de Cristo. El mito es una narración que se basa en un pensamiento sobrenatural, en un pensamiento fantasioso. No está científicamente comprobado, de hecho no tiene elementos científicos. Yo les di a ustedes un ejemplo, por ejemplo, si el hombre primitivo veía que un volcán erupcionaba, ¿qué es lo que iba a pensar? Que dentro de la Tierra estaba el magma incandescente y las capas tectónicas se habían movido y eso había producido la erupción de la lava, y que esa lava quemó los sembradíos, mató animales y mató personas y destruyó poblaciones. No. ¿Por qué? Porque no tenía la ciencia que le permitiese explicar eso. Ahora bien, esa forma de explicar por qué un volcán erupciona, por qué un sembradío se pierde por una sequía o por una inundación, o algo bueno también, por qué las mujeres son fértiles y es posible que nazcan muchos niños en un determinado tiempo, en un año, por qué la tierra brinda una buena cosecha. Bueno, todo eso los hombres se lo preguntaban y necesitaban una explicación, y recurrían entonces al mito. Entonces, estas explicaciones míticas que pervivieron durante muchísimos siglos, muchísimo tiempo, insisto, no son explicaciones falsas, son explicaciones dadas desde lo que el hombre tenía, desde las herramientas mentales que el hombre tenía de comprensión para poder explicar algo. Son géneros narrativos tradicionales, ¿sí?, que también han ayudado a elaborar, a construir lo que se conoce como la identidad de un pueblo. Cualquier civilización necesita tener narraciones que le permitan identificarse como un pueblo bueno, inteligente, que progresa, de modo que esto colaboró, los relatos míticos colaboraron en ese sentido. Suelen ser también, una de las características del mito es constituirse como una historia sagrada. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que la Biblia se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un texto sagrado que se supone que es la palabra del Dios hebreo, del Dios judío, que también es tomada por el cristianismo y también es tomada por el islamismo. Cuando digo islam estoy hablando de la religión musulmana. Este Antiguo Testamento contiene infinidad de mitos. Uno de ellos es un mito creacional, un mito antropológico y cosmológico, y relata cómo Dios, ese Dios judeocristiano, creó el mundo. Dice, lo creó en 7 días, o en 6 días, y el séptimo descansó. El mito de la creación del hombre: Dios crea al hombre a partir de una porción de arcilla, la cual modela, y
otorgándole un soplo de vida, así crea al hombre. ¿Y cómo crea a la mujer? Bueno, desde una costilla que le quita al hombre, a Adán, y de ahí surge la mujer. Estos son mitos. Cualquiera que sepa y conozca que existe la teoría de la evolución de Darwin y que Darwin sostuvo, Charles Darwin, científico del siglo XVIII, sostuvo que los hombres y mujeres somos producto de un eslabón perdido de una cadena de simios. Bueno, esto tira por tierra el relato mítico de esta creación que les di como ejemplo. Mitos tienen todas las civilizaciones. No hay civilización en el mundo que no tenga sus mitos. Todas tienen mitos. Mitos de los pueblos originarios de América, de los pueblos originarios del África, de los celtas, de los escandinavos, bueno, los griegos, que es lo que nos ocupa a nosotros, ¿no es cierto? Porque la filosofía es pura y exclusivamente griega. No se puede hablar de filosofía oriental, ni filosofía americana, ni filosofía de África. No. La filosofía es un invento griego y ya lo vamos a ver cuando entremos específicamente a hablar de filosofía. Entonces, les decía, mitos tienen todas las civilizaciones y lo utilizan, lo han creado, lo han inventado para explicarse todo lo que hay. Los dioses, el orden del mundo, el orden del cosmos, los hombres, que son los hombres, y por qué pasan las cosas que pasan. Entonces tiene que ver con esta historia sagrada, sacra, esta historia propia de cualquier civilización. Y siempre alude a un acontecimiento muy primitivo, nunca comprobable. Ustedes quizás hayan dado, creo que sí, con la profesora de lengua, pueden haber dado parte de los mitos que se desarrollan en Ilíada y en Odisea. Son dos textos que se le atribuyen a un tal Homero y que cuentan las vicisitudes, los acontecimientos, las peripecias que tuvieron que pasar tanto los griegos para invadir Troya, que ese es el relato épico, el relato de lucha, como también todo lo que le aconteció al único sobreviviente de estos héroes, de estos semidioses griegos, que fue Odiseo, también conocido con el nombre de Ulises, que le cuesta tanto regresar a su Ítaca, a su isla Ítaca, a su isla natal, donde lo espera Penélope, tejiendo de día y destejiendo de noche, por una razón particular. Tenía un montón de pretendientes y los quería engañar, y para poderlos engañar les había dicho, bueno, cuando yo termine de tejer esta manta voy a elegir un pretendiente. Penélope está absolutamente convencida de que su marido va a regresar, y entonces apela a este ardid, a este engaño, teje de día y desteje de noche. Bueno, no voy a seguir relatando el mito de Odiseo, que creo que ya lo deben haber visto con Marianita. Es muy interesante, si lo quieren googlear, lo pueden googlear, si no es que no lo han visto. Es muy, muy lindo, muy interesante para leerlo. Bueno, entonces tenemos varios tipos de mitos, varias clasificaciones de los mitos. Como les decía, están los mitos que hablan acerca de la constitución, de cómo se conformó, cuál fue el origen, y esta es una palabra importantísima desde el punto de vista griego. Los griegos no hablan de creación, hablan de origen de todo lo que hay. Entonces existen los distintos tipos de mitos, y tenemos los mitos cosmogónicos. ¿Qué nos van a hablar? Bueno, nos van a hablar del cosmos. ¿Qué es el cosmos? El cosmos es el orden de todo lo conocido. ¿Por qué están los océanos donde están, la Tierra donde está, la Luna donde está, el Sol donde está, la conformación de los planetas ubicados en los lugares donde están? Y todo lo que hay tiene un orden, tiene un lugar. Bueno, esta palabra, orden, en griego se dice cosmos, en contraposición a
la palabra desorden, que significa caos. En griego quiere decir caos. O sea, al revés, caos significa desorden. Son los antónimos que ustedes han estudiado en lengua quizá alguna vez, ¿no? Bueno, malo, lindo, feo, alto, flaco, etcétera, etcétera. Entonces tenemos los mitos cosmogónicos que explican este origen del orden del cosmos. Luego tenemos los mitos teogónicos. Teo quiere decir Dios en griego. Hay infinidad de palabras, chicos, que usamos en nuestro vocabulario cotidiano que derivan del griego y del latín también. No lo sabemos, no tenemos obligación todos de saberlo, pero bueno, es así. Entonces, ¿cómo se originaron estos teos? ¿Cómo se originaron estos dioses? Eso lo explican los mitos teogónicos, el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea, ¿cómo surge la diosa Atenea? ¿Cómo se origina? ¿Cómo aparece esta diosa? Bueno, surge de la cabeza de Zeus. Zeus la crea en su propia mente y así aparece Atenea. Y bueno, tantísimos otros más. Y luego tenemos los mitos antropogónicos, son los mitos que relatan cómo es el origen del hombre en el cosmos. Cuando digo cosmos, insisto, uso la palabra griega que es sinónimo de universo, con la diferencia que la palabra universo es de origen latina. Entonces, estos mitos antropológicos narran, insisto, cómo aparece, cuál es el origen del hombre, del ser humano, en el cosmos, en la naturaleza. Y no solo el hombre, también pueden hablar del origen de los animales, del origen de las plantas, del origen de algo inerte, como ser el polvo. Bueno, ¿de dónde surge el hombre? El hombre surge como les decía recién en el mito cristiano, judeo-cristiano, el hombre surge de un pedazo de arcilla, de un pedazo de barro. Bueno, puede surgir, como les dije, de una planta, de un animal, depende de qué tipo de mito estemos hablando. Hay otros tipos de mitos, los mitos etiológicos, los mitos morales, los mitos fundacionales, los mitos escatológicos. No vamos a entrar en esta diversificación de mitos. A mí me interesa que ustedes sepan y entiendan primordialmente los tres que acabo de decir: los cosmogónicos, los teogónicos y los antropológicos. Les doy un ejemplo de mito escatológico como para que sepan de qué se trata. Y vuelvo otra vez al texto sagrado judeocristiano. Hay una parte del mismo a la cual se denomina Apocalipsis. Y Apocalipsis no significa nada malo, sino que Apocalipsis es un género literario, era una forma de escribir en una determinada época. Bueno, los hebreos escribieron este texto en el cual narra cómo sería el fin de los tiempos. Eso es un mito escatológico, algo que habla de un fin de algo, cómo finalizaría la historia de algo. O sea, una inminencia de un fin, es como anticipar el fin de algo. Y se pueden recurrir en estos mitos no solamente a como lo narra San Juan Evangelista en el Apocalipsis, sino también pueden recurrirse a otro tipo de mitos de otras civilizaciones que hablan de eclipses, un eclipse que termine con todo. Pensemos en los mayas, los aztecas, terremotos, catástrofes, bueno, infinidad de situaciones que se pensaron muchos siglos atrás respecto de cómo explicar el fin del mundo. El fin del mundo sería. ¿Cuál es la diferencia entre el mito y otro tipo de narraciones? Porque si estamos diciendo que el mito se basa en cuestiones sobrenaturales y en cuestiones fantasiosas, bueno, podemos pensar, bueno, las leyendas también. Las leyendas hacen alusión, recurren a este recurso literario de basarse también en cuestiones sobrenaturales y fantasiosas. Bueno, la cuestión es que el mito no es un cuento,
El mito está tomado como una narración verdadera. En cambio, cuando narramos un cuento, cuando narramos una leyenda, cuando narramos una fábula, sabemos que no es algo verídico, sino que es algo ficticio, inventado. El mito se basa en cuestiones sobrenaturales, pero se lo toma como verdadero. La leyenda, el cuento, bueno, y otro tipo de narración, la fábula, como dije recién, se basa en elementos comprobables, pero se sabe que es ficticio. Espero que se haya entendido esta diferencia entre los otros géneros literarios y lo que es un mito. También se tejen mitos sobre personajes, alrededor de personajes de la historia, gente que ha sido importante tanto para bien como para mal. Alrededor de ellos se le agregan elementos de, bueno, hizo tal cosa, se destacó por tal otra, y eso va elaborando la figura, va mitificando la figura de ese personaje histórico. Bueno, en las fábulas saben que participan animales de las mismas, los animales hablan, todo el mundo sabe que los animales no hablan. Bueno, esta sería la diferencia entre el mito y los otros tipos de narraciones. Yo les voy a subir al drive de la escuela, al espacio de la escuela, un material que habla sobre esto que acabo de explicarles.